Decimos, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato, Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno donador de la Torah. Amén. Bueno, entonces el estudio del día de hoy corresponde al Teilín 139. Este hermoso Teilín, los que han tenido la oportunidad de leerlo, corresponde a esa manifestación, a esa exaltación que hace nuestro padre David sobre, sobre la omnisciencia y la omnipresencia de nuestro Rey, de nuestro Padre, de nuestro Creador. Me corresponde desde el versículo 1 al versículo 13. Entonces, vamos a hacer como un contexto y vamos a empezar a explicarlo paso por paso. En este Teilim, nuestro padre David se enfoca, como les decía, en esas dos características que tiene nuestro Elohim y reflexiona y expresa su asombro, ese poder que solamente tiene ese atributo de ser divino. Primero, la extensión infinita del conocimiento de Elohim y su omnisciencia, y ya que Dios lo sabe todo. Segundo, nuestro padre David también habla sobre la capacidad de Dios para estar en todos los lugares a la misma vez, que es la omnipresencia. Este salmo está escrito en forma de oración. Veamos los primeros 4 versículos. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y sabes cuándo me levanto. En muchas versiones, en este primer versículo, Señor, tú me examinas, aparece, Señor, tú me escudriñas. Tú me escudriñas. Recordemos esa explicación y esa enseñanza que nos daban nuestros pastores en el día quinto del Omer, en esta cuenta en la que vamos rumbo hacia Shavuot, y, y nos explicaba el pastor Daniel Cerrato cómo esa palabra escudriñar tiene un significado y una profundidad muchísimo más amplia de lo que puede dar cualquier diccionario. Y ese escudriñar cómo va ligado al pensamiento. Y cuando nosotros escudriñamos la palabra, em, también nos estamos escudriñando nosotros, como lo decía en su enseñanza. Si no lo ha visto, amado hermano o hermana, la invito a que le pegue una repasada porque fue bastante buena esa enseñanza, y el conocimiento que deja es bastante. En el versículo 2 dice, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. El rey David comienza su oración reconociendo a Elohim, reconociendo que Elohim ya lo sabe todo, sobre todas las personas, y lo que sucede en cada una de sus vidas. Él sabe, amado hermano, lo que sucede con nosotros. Él aplicó ese descubrimiento a su propia vida. El rey David lo aplicó a su propia vida reconociendo que Elohim lo examinaba y lo conocía de un modo profundo y especial. Así es con nosotros, amados. Él nos examina y nos conoce de un modo profundo y muy especial. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. No hay nada sobre nosotros, no hay nada sobre ti, amado hermano, que Elohim no sepa. Él conoce nuestras palabras y nuestras acciones mucho antes de que salgan de nuestra boca. También conoce cada uno de nuestros pensamientos. Ese pensamiento, esa cosa que nunca le hemos contado absolutamente a nadie, para Él no es secreta. Él lo conoce, los anhelos más profundos y aquello que todavía ni hemos pensado ni hablado. Así de inmenso es el conocimiento que Él tiene sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Elohim conoce nuestro presente, Elohim conoce nuestro pasado y por supuesto que ya sabe nuestro futuro. Eso depende también de nosotros
Si no nos vamos a desviar, Él nos dice en su palabra que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Si ese futuro lo queremos como Él ya lo tiene para nosotros, seguir por ese sendero que Él ya ha trazado para cada uno de nosotros. Él sabe qué es lo que nos motiva. Él sabe cada situación por la que estamos pasando. Él examina lo más profundo de nuestro corazón. Aun cuando no lo entendemos, ¿por qué actúa así? Sabemos perfectamente que hay un propósito. Dios sí entiende el por qué estamos pasando por la situación que estamos pasando. Para Él no hay nada oculto sobre esta tierra. Su conocimiento sobre nuestra vida es mucho más amplio que el que tú y yo tenemos de nosotros mismos. En el versículo 2 él habla sobre el pensamiento y habla sobre ese pensamiento lo quise complementar con el corazón. Esos pensamientos que tenemos muchas veces que están escondidos allí en nuestro corazón y que de cierta manera nos están sumando o podrían estarnos restando. Sabemos perfectamente que en la palabra y en los escritos el profeta Jeremías es uno de ellos que nos advierte sobre lo engañoso que puede llegar a ser el corazón. En Jeremías capítulo 17 versículos del 9 al 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yahvé, yo Yahvé, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Él nos recompensará de acuerdo al fruto que estemos dando. Ese caminar con Él ya sabe perfectamente hacia dónde vamos a ir nosotros antes de dar el paso. Solamente tenemos que tener ese corazón limpio, purificarnos, intentar limpiarlo. Traemos una contaminación bastante amplia, bastante grande. Y eso también va con respecto al tiempo que estuvimos allí afuera, haciendo cosas que no debíamos y lo entendemos ahora que estamos en Torá. En Proverbios también nos habla muy bonito sobre el corazón. El rey Salomón dice en el capítulo 4 versículo 23, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En él está la vida. Queremos que ser vida o ser muerte para los que estamos, para esos sentimientos que están guardados en nuestro corazón. Esos caminos que habla el versículo 3, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. Todos esos caminos que expresa ese versículo me llevaba a Éxodo, al capítulo 18, versículo 20. Si usted tiene allí la Biblia, amado hermano, acompáñeme al capítulo 18, versículo 20. Es donde Yitro llega a visitar a Moshe, allí en el monte de Aelión, en el desierto donde estaba acampando, y se encuentra con que había una situación en la que Moshe estaba con suma tarea y no iba a poder realizar solo. Y él se da cuenta de esa situación y le dice, capítulo 18, versículo 20. Él le dice, y preséntale los mandamientos y las leyes, y dales a conocer de manera que deben vivir y practicar lo que deben seguir. Pero anteriormente nos dice, en el versículo 18, perdón, en el 17, pero el suegro de Moshe le dijo, lo que estás haciendo no está bien, de seguro que te agotarás, y esta gente también, porque la tarea es demasiado pesada para ti, no puedes realizarla tú solo. Ahora escúchame, te voy a dar un consejo, y a Elión estará contigo. Tú representa al pueblo delante de a Elohim, trae la disputa delante de Elohim, y ahí sí entra este. Y preséntale los mandamientos y las leyes, y dales a conocer la manera en la que deben vivir, los caminos que deben seguir, y las prácticas que deben guardar. Esas palabras me llevaban en ese caminar, en esos caminos que escogemos a nuestras autoridades. Así entendía ese versículo cuando lo estaba estudiando y esas autoridades que muchas veces pedimos ese consejo y que Dios nos hable y que nos muestre.
Pero muchas veces no nos lo muestran en el sueño ni en la palabra, sino están esas personas, esas autoridades que Él tiene para nosotros, para darnos ese conocimiento y para enseñarnos mucho más fácil el caminar hacia donde deberíamos seguirlo. Esas autoridades son esas personas que están allí haciendo este estudio extra, haciendo este tiempo extra en la Kehilá, tomándose el tiempo de dar a conocernos a cada uno de nosotros un poco más, no simple, sino simplificado, ese mensaje que a veces no podemos llegar a entender por sí solos. Y sabemos que una vez lo leemos, otra vez lo volvemos a leer y no vamos a poder llegar con una sola lectura o así por encima a entenderla. Tenemos que enfocarnos en escudriñar y en tener esa verdad y ese camino que Él ya tiene para nosotros. Eso lo podemos comprender si tenemos ese corazón limpio. Si nos hemos dado cuenta, cada una de las palabras que van siendo guiadas por este conteo es para que vayamos subiendo y para que en ese ascenso que vamos haciendo también vayamos limpiando toda esa levadura que ya habíamos sacado y no permitir que nos siga acompañando, sino poder llegar cada vez más elevados a ese momento de dar fruto, a ese momento de Shavuot. Todo lo que nosotros pensamos y decimos, cada palabra que va a salir de nuestra boca, tiene que estar muy bien pensada, amados. Así como Él ya sabe lo que vamos a pensar, de nuestra boca tiene que salir esa bendición, esa situación en la que entendemos que no es lo que decimos, sino también la forma en la que la podemos llegar a hacer y cómo una simple palabra puede ser bendición o maldición para las personas. En Mateo 5, si usted está allí en su Biblia, perdón, Mateo 15, el versículo 9 y el versículo 10 nos habla de que no solamente lo que se come es lo que contamina al hombre, esa contaminación está adentro. Y es lo que decía Yeshua. Dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Allí les está hablando a los fariseos. Y llamando hacia sí la multitud, les dijo, oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Estamos permitiendo que esas palabras que salen de nuestra boca no simplemente contaminen al que las escucha o hacia el que se pronuncian, sino nos estaríamos contaminando también nosotros. Así como lo hemos venido diciendo, Él ya nos conoce, ya conoce nuestros pensamientos. Que nuestras palabras que salen de nuestra boca sean de bendición. Recordemos que no puede una fuente dar agua de dos tipos, o salada o dulce. Queremos ser salados o dulces. Pensemos y meditemos en ello. Bueno, seguimos. Vamos entonces al capítulo 15, al versículo 5 y versículo 6. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. El rey David continúa hablando sobre la protección que Elohim le daba. Él se asombró al meditar sobre el amor paternal y el cuidado que Elohim tenía en su vida. Tal como sucedía con David, con el rey David, no hay ninguna parte de nuestro ser que pueda escapar a la protección de Dios. Él nos cubre completamente y tiene su mano en control sobre nosotros. Esa es la imagen de un padre amoroso que nos abraza. Es quien nos cuida, quien nos protege, quien protege a su hijo amado. Él nos demuestra todos los días, de muchísimas formas, cuánto nos ama. En medio de cualquier situación, Él está ahí con nosotros. El rey David experimentó esa protección de Elohim desde su niñez. Y lo sabemos, lo hemos podido leer en las escrituras. Y a lo largo de su vida se fue manifestando de la misma forma. Fueron muchos los enemigos que intentaron hacerle daño, pero Elohim lo protegió y lo guardó de todo mal.
Esa es la forma en la que Él nos protege. Él te protege a ti, protege a tus hijos. Puede que nos estemos preguntando o te preguntes en este momento, ¿cómo es posible que entre tantas personas, ahora mismo, en este mundo, Dios todavía se digne a mirarnos a cada uno de nosotros y a cuidarnos? Así de grande es el amor que Elohim tiene para nosotros. No dejes de asombrarte, amado, ante la protección amorosa de nuestro Padre Celestial. No dejes de asombrarte. Vivamos cada día agradecidos y reconociendo su poder protector sobre nuestras vidas. Esas situaciones del mundo, esas situaciones que estamos viviendo, esas situaciones que nos pueden llegar a estar robando el shalom, quitando esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, las podemos ver lo que nos dice el versículo en Hebreos, capítulo 13, versículo 6. Dice, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacer un simple mortal en contra de Elohim? ¿Qué podrá hacer una simple situación en medio contra nuestro Dios? ¿Qué podrá levantarse en contra de él? Absolutamente nada, amados. Absolutamente nada. Así es nuestra confianza que debemos tener puesta en él. Esa es la confianza que tenemos que estar desbordando todo el tiempo en él. Situaciones que nos quieren oprimir, situaciones que nos quieren robar la paz, las vamos a tener todos los días y lo sabemos. Pero con esa diestra victoriosa, Él nos va a rescatar. Y más adelante lo miraremos. Pasamos del versículo 7 al versículo 12. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, allí también estás. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendría tu mano derecha. Ahí lo afirma. Está en exclamación esa frase. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Aquí nuestro padre David se da cuenta que nos hace dar cuenta y escribía de esta manera que no hay ningún lugar en todo el universo en el que no estuviera la presencia de Dios. Dios lo cubre absolutamente todo y es imposible huir de Él. No hay ninguna persona ni ninguna cosa escondida o lejos de su alcance, porque Dios es omnipotente. No hay nada que pueda hacerle frente a ese Dios en el que tú y yo, amado hermano, creemos. No hay nada que pueda hacerle frente. Este debería ser nuestro pensamiento. Este pensamiento de paz para los hijos que confiamos en Él. No hay ningún sitio donde podamos escapar o escondernos de la presencia de Elohim. Y cuando leía esta parte de escapar, me venía a la mente, primero me vino a la mente, sinceramente, Jonás, cuando intenta escapar de Elohim y su tarea que tenía que ir a hacer en Nínive. Pero antes de ello, en Bereshit, en Bereshit, en Bereshit, sí, esperen un momentico que se me perdió Bereshit. No tengo Bereshit. Bueno, en Bereshit capítulo 3 versículo 10. Si me acompaña allí un momento, busquemos donde Adán, luego de haber cometido esa transgresión al mandamiento, se esconde y dice, entonces él le preguntó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Ahí él se estaba escondiendo. Perdón, es el 10. Él contestó, oí tu voz en el jardín y me dio miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Y en el 11 dice, entonces él le preguntó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te había prohibido comer? Cuando uno peca, se siente desnudo por nuestro Elohim.
cuando uno comete una transgresión, sabe perfectamente que por más que los hombres, el vecino, el de afuera, no nos ha visto, alguien sí nos vio cometer esa transgresión. Y tenemos que reconocerlo primero que todo e intentar no volver a caer en eso. Y en Jonás, cuando le dice Jonás capítulo 1 versículo 3 y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé en Tarsis. Allí cuando él está escondido, cuando él no quiere ir, cuando él no quiere ser encontrado, que toma hasta un barco para huir de la presencia de Elohim. Es imposible porque todo le pertenece a Él. Él está en todos lados. Conoce lo que vamos a hacer, conoce lo que estamos pensando, conoce nuestra entrada y nuestra salida, sabe a qué hora nos levantamos, qué comemos, qué no queremos comer. Él lo conoce absolutamente todo. Esa diestra victoriosa de las que les decía anteriormente, esa diestra victoriosa y poderosa, la encontramos en Isaías capítulo 41 versículo 10 y dice, no temas porque yo estoy contigo. Amado, esto tomémoslo en primera persona. No temamos, ahí nos está hablando a nosotros. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Elohim. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Esa es la diestra de la justicia de Elohim. Bien, y pasamos entonces al versículo 11 y 12, en donde nos dice, y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz haga noche en las tinieblas, perdón, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, ni las tinieblas serían oscuras para nuestro Elohim. Esas tinieblas no podrían ocultarse, no podrían tapar esa luz que tiene Elohim. En Juan capítulo 1 habla sobre esas tinieblas, sobre esa oscuridad, pero sobre todo habla sobre la luz, esa luz que está por encima de cualquiera. Leámoslo desde el versículo 1, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con el poderoso, y el verbo era poderoso. Él estaba en el principio con el todopoderoso. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho. En él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no lo han vencido. Las tinieblas no han vencido a nuestro Elohim. No lo han vencido ni lo vencerán. No pueden hacerle nada a nuestro Elohim. ¿Vivimos en tinieblas o estamos viviendo en la luz? ¿Vivimos con esa luz que Él nos pide? ¿Podemos llegar a ser luz para las demás personas? ¿Estamos alumbrándole el camino a los que andan en oscuridad o simplemente estamos señalándolos y tal vez levantando juicios contra ellos? No es porque lo hagamos, porque a veces uno sin conocimiento cae en ese error. Y los aliento, amados, que si en algo somos fortalecidos y bendecidos por el Padre Celestial, podamos bendecir y alumbrarle también el camino a quienes vienen allí atrás. No es porque estemos adelantados o aventajados o nos jactemos de eso, al contrario, porque queremos servirle. Él nos ha dicho que si queremos ser enaltecidos, antes tenemos que estar humillados. El que sirve es el que le lava los pies a su hermano, el que está pendiente de esa situación. Ese grupo de intercesión al que pertenecemos, que lamentablemente yo me uno ahí, pero lamentablemente no he podido volver a entrar por cuestiones de tiempo, es una bendición hermosa en el que podemos interceder como muchos lo hemos hecho por personas que ni siquiera conocemos. Y podemos ser esa bendición para ellos que no saben que están viviendo en oscuridad, que no saben por qué hay depresión en niños jóvenes, en niños de 10 de 8 de 11 años. Esa oscuridad no permitamos que llegue a ellos.
Así como él ya conoce todo nuestro pensamiento, Él también nos invita a que en ese pensamiento y en ese corazón limpio y en esas ganas de poder ser utilizados, ser simplemente esos utensilios que Él utiliza, esos instrumentos, se me iba la palabra, esos instrumentos, que podamos ser esos instrumentos para que esas tinieblas no estén en la vida de nuestros hermanos y que los que están allí afuera, los que todavía no guardan, los que todavía no se les ha permitido ni se les ha revelado, puedan entender por qué vivimos en esa luz, por qué necesitamos de esa luz, por qué tenemos que prender, que encender esa luz cada Shabbat, porque nos sentimos en esa bendición de poder estar unidos con un abrazo completamente sincero. Es muy bonito todo lo que uno va conociendo y lo que Él nos invita a escudriñar su palabra y escudriñarnos nosotros mismos y saber que podemos seguir creciendo si nuestro hermano también crece. ¿De qué nos sirve avanzar solos y llegar a la meta solos? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es su meta? ¿Llegar solo? ¿Llegar acompañado? ¿Estar acompañados? Pensemos un momento en ello durante el día, en cada de esas bendiciones, en cada de esas alegrías. El día de ayer veíamos la palabra gozo, que ese gozo lo podamos también pasar a nuestros hermanos que no lo tienen o que por alguna situación están pasando un momento de dificultad. En el Salmo 18:28, que también hemos podido estudiar, dice: Tu Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Elohim mío, iluminas mis tinieblas. Si estamos con Él, esas tinieblas no tienen opción de estar en nuestras vidas. No tienen poder para nosotros, porque somos hijos del Altísimo. Somos hijos llamados a crecer. Somos hijos llamados a reverdecer nuevamente. Si hemos sido injertados en ese olivo natural, aprovechémoslo, amados. Aprovechémoslo porque es una bendición. Y como les decía, no es para jactarnos de que sí fuimos nosotros injertados y los demás no, no. Nosotros queremos que todos se puedan unir y puedan venir a estar gozosos en su presencia. Bien, y el versículo 13 dice: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Él conoce absolutamente todo. Nos creó en el vientre de nuestra madre. Eso es lo que Él ha hecho. Eso es lo que Él hizo con nosotros. Si nosotros estamos en este momento aquí, el ministro decía: nos sostuviste en el inicio de la oración. Nos sostuviste hasta llegar a este momento. Nos has sostenido hasta este momento desde que nos formaste en el vientre de nuestras madres. Eso es lo que ha hecho el Señor. Eso es lo que Él nos ha mantenido, nos ha guiado, nos ha permitido entender y comprender que Él conoce absolutamente todo, desde ese momento de la concepción hasta ahora, ese último respiro que usted ha dado, hermano, Él lo conoce perfectamente. En Jeremías, capítulo 4, capítulo 1, versículo 4, dice: Me llegó este mensaje del Señor. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Y ahí dice en el versículo 6, entonces yo le respondí: Pero Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar en público. Y el Señor le dijo: No digas que solo eres un joven, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordeno. No le temas a la gente, porque yo estaré protegiéndote. Porque yo estaré protegiéndote. ¿Qué excusa le hemos puesto a Elohim? Personalmente, muchísimas. Yo se las he puesto todas. Y los que me conocen lo saben perfectamente. ¿Qué excusas le hemos puesto? El no saber expresarnos, el no saber hablar, el no conocer de Torah, el no conocer de Biblia, como lo hacíamos en el antiguo campamento. Yo en el antiguo campamento veía gente que conocía muchísimo y en este momento, en este grupo de oración que tengo, hay personas que creo que se la saben de memoria.
Pero esa parashá, que también el Padre ha puesto esa bendición para poderla hacer y poderla estudiar, que dice que Él no prepara a los escogidos, no, Él no elige a los preparados, sino se prepara, sino se, sino se goza preparando a los escogidos. Él nos ha escogido, amados. Llevemos a cabo esa tarea de la mejor manera posible. Él nos ha puesto un peso sobre nuestros hombros que sabemos perfectamente que podemos cargar. Los que me conocen saben que soy preparador físico y sé perfectamente cuándo una persona podría o no podría cargar un peso. Así como una persona, un mortal cualquiera lo sabe, nosotros somos dotados para soportar ese mismo peso que el rey tiene, que el rey que nos ha puesto. Entonces, seamos fortalecidos, seamos esmerados en ese trabajo que Él nos ha encomendado y crezcamos todos los días. No menguemos. Nos sentimos solos, ya sabemos perfectamente, yo sé que todos lo sabíamos antes de haber estudiado este salmo, que Él está ahí para nosotros en todo lado. Busquémoslo a Él, busquémoslo, amados. No nos alejemos de Él ni a derecha ni a izquierda. Bien, familia, esta fue la enseñanza del día de hoy y para terminar, entonces, vamos a hacer la bendición por haber leído la Torah. Espero que les haya edificado y haya sido de gusto para ustedes. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu aderech, asher natan lanu torat emet bechai olam nata betoeinu, Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno donador de la Torá. Amén y amén. Bien, familia, toda rabá.